Forum Análisis. Hablemos de la resolución 220 de 2014 para efectos de reporte de información exógena. Para ello estaremos con el doctor Wilmar Campo. Doctor Campo, bienvenido a Forum. Gracias, doctor Daniel, por la invitación. Es un placer estar con ustedes de nuevo. Doctor Campo, veamos entonces a fondo esta resolución. ¿Qué cambios trae la resolución 220 y en qué consiste? Claro que sí, doctor Daniel. Habíamos advertido que la resolución 220 traía sustanciales cambios en relación con lo que traíamos hasta el año 2014. Sí, señor. De manera pues que algunos de esos cambios para el año 2015, como lo vemos en el slide, es el reporte anual de corte mensual. Todo lo que tiene que ver con entidades públicas y privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica, pues seguirán reportando mensualmente en el último día hábil del mes siguiente a aquel en el cual se efectuaron pagos que dan lugar a la ejecución de ese tipo de contratos. Ellos siguen igual pues en ese aspecto, pero miremos por ejemplo la información de reporte anual de corte mensual, que es el que obliga a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y otras entidades, como en el caso de los fondos de empleados, las cooperativas, entre otras. Esta información sigue siendo de reporte anual, doctor Daniel, Sí, señor. pero de segmentación mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que se da el reporte anual, pero la información va depurada mensualmente. Ese, por ejemplo, es una novedad importante que no se traía hasta el año 2014. Hay un reporte anual de corte anual, la misma dinámica que se había venido utilizando hasta el año 2014 y no ha habido pues cambios más allá en el esquema del contenido. Ahora, para el año 2015, como lo hemos advertido en anteriores programas, se hace la obligatoriedad de reportar información como el teléfono, con el código del país y el código del área, el teléfono celular y el correo electrónico. Digamos que de manera opcional queda para reportar el código de la actividad económica. Pero este es otro de los sustanciales cambios, doctor Daniel, porque fíjense que esta información nunca se había solicitado. Ahora la DIAN está pidiendo estos datos y por eso resulta vital que las empresas para el año 2015 revisen muy bien sus bases de datos y complementen esta información con sus clientes, proveedores y terceros en general, porque ya la administración tributaria está requiriendo el dato del teléfono, el teléfono celular con el número correspondiente, el código del país y el área para el teléfono fijo y el dato de correo electrónico. Ahora, en cuanto a las gobernaciones y los municipios, ya también tienen que reportar información respecto de los impuestos de los cuales ellos son sujetos activos, es decir, valga decir, la gobernación del departamento X va a tener que reportar la información que recaudó del impuesto, por ejemplo, del impuesto de vehículos, por ejemplo, Sí, señor. o la información que le corresponde por el degüello de ganado o de los impuestos que tiene a nivel departamental, por ejemplo, como el impuesto de la gasolina, por ejemplo. Entonces, fíjense que ya los municipios van a tener que reportar información respecto del impuesto predial o del impuesto de industria y comercio, de delineación urbana y, doctor Daniel, cualquier otro impuesto de carácter municipal. Entonces ya estas entidades deben de acoplar sus sistemas de información para no solamente, digamos, tener la contabilidad al día y el sistema presupuestal al día, sino que también han de tener en cuenta la información con destino a la administración tributaria. Este cambio para el año 2015. Ahora, por ejemplo, las operaciones que se hacen con bonos electrónicos o de papel que tienen finalidades como por ejemplo dar alimentación, transporte, bienestar, vestuario o combustible, en este caso gasolina, a los empleados, entonces las empresas han de reportar esta serie de compras a quienes se las hicieron, por qué valor y dependiendo del tipo de bono. Otro aspecto importante es que las entidades públicas deben de reportar el CUIN, que es el Código Único Institucional otorgado por la Contaduría General de la Nación. Entonces, fíjense que estos datos no se han pedido hasta el año 2014. Mire el caso de los ingresos para terceros, que en su momento se pedía solamente para las personas naturales, después las jurídicas, ahora para el año 2015, tanto las naturales como las jurídicas han de reportar el tema de los ingresos para terceros. Recordemos, doctor Daniel, que incluso esos ingresos para terceros, en el caso de las personas naturales o de las personas jurídicas, marcan el tope de los 100 o de los 500 para naturales o de los 100 para jurídicas, para saber si está en la obligación de reporte de información, y eso es un dato bien interesante porque son datos que no son para la empresa, pero que el volumen de su transacción hace que
se tenga que medir su ítem para determinar la obligatoriedad o no del reporte de información exógena. Ahora, otro cambio destacado para el año 2015 tiene que ver, doctor Daniel, con el formato, con el archivo que se va a enviar la información. Mire que hasta el año 2014 hablábamos de archivos XML y hacíamos alusión a cómo estaba estructurado un archivo XML. Ya para el año 2015 estamos hablando, como dice el slide, archivos planos tipo CSV. Y entonces ese archivo tipo CSV es la abreviatura en inglés del tipo de archivo. Comma Separate Values quiere decir la forma en que se estructura el archivo. Entonces esos archivos .csv son los que se van a reportar con ocasión de la información exógena, doctor Daniel, a partir del año 2015. Entonces digamos que ese dato es bien importante porque cambia el esquema que veníamos en los últimos 10 años, 11 años, cuando empezamos a hablar del formato XML, los archivos XML que se venían reportando hasta el año 2014. Doctor Campo, nos queda claro entonces cuáles son los cambios y precisamente qué trajo de nuevo la resolución 220 de 2014. Le agradecemos por su importante análisis y su información. Con mucho gusto, doctor Daniel, de verdad que es un placer cada que ustedes me invitan a compartir estas experiencias, esta información con todos nuestros suscriptores de Forum. Muy amable, doctor Campo. Finalmente le recordamos a nuestros suscriptores que si desean ampliar más información y saber de primera mano cómo se debe hacer el reporte de información exógena, no olviden consultar siempre nuestra biblioteca y nuestros especiales ingresando a la página web www.forum.com.co o si no, por medio de sus dispositivos móviles. Hasta pronto. Forum Análisis. Bueno, Primitivo, empieza prendiendo tu computador e ingresando a tu buscador preferido. Listo, ya me metí a Google. ¿Ahora qué? ¿Te acuerdas de esas normas, oficios, leyes, decretos y artículos que llevas buscando mucho tiempo entre muchos papeles? Claro, no es que así me gasto la mitad del día y nunca encuentro el que estaba buscando. Te vamos a ayudar. Escribe en la barra de búsqueda el número de la norma, ley, decreto, oficio o artículo, o el tema que estás buscando, seguido de la palabra Forum. Forum, Primitivo, no Forbum. Forum. Y así de fácil encuentro todo y listo para descargar. Sí, Primitivo. Solo a un clic encuentras todo lo que necesitas cuando lo necesitas con Forum.